En las primeras luces del atardecer, cuando el cielo de Sevilla se tiñe de un dorado profundo, un extraño escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Su guitarra reposaba sobre su regazo, pero no era su música lo que le inquietaba, sino una pintura que colgaba en la pared de su pequeño piso, el retrato de una mujer de cabello oscuro, mirada enigmática y un porte tan elegante que parecía haber sido concebido para desafiar el paso del tiempo. La llamaban la Dama de la Noche, y desde que la vio por primera vez, algo dentro de él despertó, como si una cuerda invisible lo uniera a ella. Mateo era un joven guitarrista de flamenco de sangre sevillana, pero con raíces que nunca había llegado a comprender del todo. Su vida giraba entre conciertos modestos en bares tradicionales y ensayos solitarios bajo la luna. Una noche, mientras repasaba una vieja melodía que su abuelo le había enseñado, sintió esa llamada interior, una necesidad irracional de conocer más sobre esa mujer de la pintura. No era una obsesión banal, sino un llamado que parecía surgir desde el fondo de su alma. Decidió investigar. Revisó los catálogos de antigüedades, habló con coleccionistas locales e incluso consultó con galerías de arte. Nadie conocía el origen de aquella dama, ni quién la había pintado, ni por qué una pintura tan hermosa y tan melancólica había acabado en su modesto hogar. Solo una pista, una llave antigua que había acompañado la pintura cuando él la compró en una subasta discreta. La llave era robusta, de metal bruñido, con un diseño intrincado y una inscripción apenas legible en la base, Guanajuato, 1925. Esa inscripción encendió algo en su mente. Guanajuato. ¿Guanajuato? No podía ignorarlo. Así que, lleno de dudas pero también de determinación, Mateo decidió embarcarse en un viaje al otro lado del Atlántico. Vendería su guitarra, empacaría algunas cartas familiares y partiría hacia México, a la tierra que podría revelar los secretos de su propia sangre. Cuando llegó a Guanajuato, la ciudad lo recibió con un laberinto de callejones empedrados, fachadas coloniales y un aire de misterio tan denso que parecía envolverlo en un abrazo. El sol de la tarde hacía brillar las tejas rojas y las empinadas colinas, pero también proyectaba sombras profundas en los rincones olvidados. Con la llave en el bolsillo, caminó sin rumbo fijo hasta que llegó a un pequeño mercado de antigüedades. Allí encontró una tienda polvorienta, llena de baúles, relojes antiguos y lienzos polvorientos. El corazón de Mateo latía con fuerza cuando mostró la llave al anciano dueño, un hombre de expresión dura pero ojos sabios. ¿Y con esto qué busca, joven?, preguntó el dueño con voz rasposa. No lo sé exactamente, respondió Mateo. Solo sé que esta llave viene con una pintura, y que tal vez esa pintura pertenece a algo más grande que yo. El anciano lo miró en silencio, tocó la llave, la giró entre sus dedos y luego asintió. Quizá, dijo. Pero las respuestas tienen un precio, y no siempre son lo que uno espera. Guiado por el viejo anticuario, Mateo fue llevado a una casa antigua en una de las colinas más empinadas de Guanajuato. Una casa pequeña, con ventanas de madera tallada y un patio interior donde crecían bugambilias. Allí, el viejo abrió un cofre de cartas polvorientas, cubiertas de lacre carmesí, y sopló para quitar la capa de tiempo que las había convertido en reliquias. Mateo contuvo la respiración. Al abrir la primera carta, descubrió que la mujer del retrato se llamaba Valentina. No era solo una belleza pintoresca, sino una cantante española de talento excepcional, apasionada, que había llegado a México en los años 20 con la voz vibrante y el corazón lleno de sueños. Las cartas contaban su historia, su voz había enamorado no solo al público, sino también a un diplomático llamado Alejandro, el bisabuelo de Mateo, con quien Valentina mantenía un romance secreto, prohibido por diferencias familiares, por ambiciones políticas y por el peso de las tradiciones. Cada misiva desprendía añoranza, melancolía y un amor profundo. Alejandro, desde México, le hablaba de sus noches sin ella, de sus promesas eternas y de un futuro que imaginaba juntos, aunque su familia se lo impedía. Valentina, en sus propias cartas, confesaba su amor con una belleza casi poética. Mi querido Alejandro, cuando canto para ti, siento que mi voz se convierte en el puente que nos une, más allá del mar. Pero también había dolor, el de saber que su relación era una locura para muchos, que su amor era una llama peligrosa que podía consumir tanto su reputación como su paz.
Una carta interrumpida, sin remite, fue la que más hizo latir con fuerza el corazón de Mateo. Decía, he descubierto que estoy, y terminaba abruptamente. No había más palabras. Esa ausencia, ese silencio en la última carta, lo llenó de preguntas más grandes que él mismo. Impulsado por su deseo de resolver el enigma, Mateo empezó a tocar su guitarra en cantinas locales, compartiendo las melodías que su bisabuelo tan profundamente hubiera amado. En una de esas noches, mientras las luces parpadeaban y el humo del tabaco flotaba en el aire, una anciana se acercó. Sus ojos eran profundos, llenos de memoria, y cuando escuchó a Mateo tocar, no pudo contener un sollozo. Sus manos temblaban cuando lo llamó por su nombre. Mateo, dijo con voz quebrada, tú tocas como tu abuelo, como él soñó hacerlo. Él se quedó sin aliento. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía quién era su familia? La anciana lo llevó al rincón más oscuro de la cantina y, con voz baja, le narró una versión de la historia que las cartas no podían expresar. Le contó que Valentina había quedado embarazada justo antes de que la separaran de Alejandro. Que su familia, con su orgullo español, la había obligado a regresar a España, y que ella se fue con un pesar tan grande que su voz dejó de brillar, como si le hubieran sustraído una parte de su alma. Pero la sorpresa más devastadora vino cuando la mujer dijo que Alejandro no había abandonado su promesa. Años después, había dejado todo, su vida diplomática, su fortuna, sus amigos, para buscar a Valentina en España. Viajó, esperó, escribió, pero nunca la encontró. Al menos, eso creían todos. Hasta ahora. Con las manos casi frías por el escalofrío de la revelación, la anciana condujo a Mateo hasta una casa al final de un sendero, sobre una colina cubierta de bugambilias moradas. La casa era modesta, como si alguien la hubiera construido solo para guardar secretos. Ahí, detrás de una puerta de madera, estaba la mujer de la pintura. Valentina, en persona. Aunque su rostro estaba surcado por cicatrices de tiempo, sus ojos seguían brillando con la misma intensidad de antaño. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Cómo era posible? Su propia bisabuela. Su gran amor de otro siglo. Se quedó sin palabras. Valentina no lo reconoció de inmediato, pero cuando él mostró la llave y las cartas, su rostro se transformó de sorpresa a una emoción tan profunda que parecía que su alma podía quebrarse y reconstruirse al mismo tiempo. Ella habló con voz apenas audible, como si cada palabra fuera un susurro de un pasado lejano y presente a la vez. Tú eres parte de él, dijo. Parte de su promesa, parte de su esperanza. En ese instante, Mateo sintió que el mundo se inclinaba, que todas las piezas de su vida cobraban sentido. Valentina lo abrazó, sin decir más, solo permitiendo que el silencio hablara por ellos. No había juicio, solo reconocimiento. Pero no todo estaba dicho. En una carta escondida, no una que se encontrara en el cofre principal, sino una que la anciana guardaba bajo su almohada, había un secreto final: Valentina nunca se fue realmente. Había permanecido en México muchos años antes de regresar a España, pero no para casarse con Alejandro como todos creían. Había otro hombre. Alguien de su pasado, un viejo admirador que nunca quiso verla irse. Y ese hombre, en su obsesión, amenazó con destruir la reputación de Alejandro si Valentina no lo perdía. Fue entonces cuando Alejandro tomó la decisión más peligrosa de su vida: huir con Valentina, no solo para amarla, sino para protegerla. Esa revelación sacudió a Mateo. El amor de sus antepasados no solo era trágico, era heroico. Era una epopeya de sacrificio, de lealtad, de promesas cumplidas en la sombra. Y ahora, con él allí, Valentina al fin tenía a la última pieza de su corazón. Por un momento, pensó que todo podría terminar allí, en un abrazo, en una reconciliación silenciosa. Pero el destino tenía otros planes. La vieja casa se estremeció con un golpe seco, alguien golpeaba la puerta con insistencia. La anciana corrió a abrir, temblando. Afuera, bajo la luz fría de la luna, estaba un hombre alto, de sombrero ancho y mirada feroz. Era el descendiente de aquel admirador celoso,
un descendiente que había seguido la pista hasta ese lugar remoto, deseoso de vengar antiguos agravios y reclamar lo que él consideraba suyo por derecho. Mateo sintió el peligro latir en el aire. No era solo su familia lo que estaba en juego, sino la verdad enterrada durante décadas. El hombre exigía una compensación, una reparación por antiguos agravios, y no parecía dispuesto a retroceder. Valentina se puso de pie, con una dignidad sabia y serena, y le dijo con voz firme: «Este no es tu momento. Tus armas no te darán lo que buscas. Lo que me pertenece no es una posesión, es una historia, un amor que ni tú ni tu rencor pueden destruir». El descendiente sonrió con cinismo, apoyó su mano en el mango de un revólver y soltó una carcajada melancólica. La tensión era insoportable. Mateo, con su guitarra apoyada a su lado, levantó la voz. «Si quieren venganza, vengan a mí. Yo estoy dispuesto a enfrentar lo que sea, por ella, por la verdad». Así, en medio de la noche mexicana, los fantasmas del pasado se alzaron, promesas rotas, amores prohibidos, lealtades antiguas. La lucha no sería física. Sería una batalla de memorias, de verdades y de perdón. Mateo tocó una melodía suave, su guitarra temblando en sus manos, las cuerdas resonando como un llanto antiguo. La canción se convirtió en un puente entre generaciones, en un llamado para reconciliar lo que había quedado fragmentado. La anciana, que había sido guardiana de secretos, habló con autoridad. «La historia es tan poderosa como tus notas, joven. No necesitan armas. Pero sí necesitan coraje para enfrentarse a lo que temen». Y mientras la luna se deslizaba por el cielo, los tres se quedaron en silencio, envueltos en la melodía y en el peso de los años. El hombre de sombrero no disparó. Él también se quedó, sorprendido por la fuerza de la música y la dignidad de Valentina. Finalmente, cuando la canción terminó, el silencio se rompió con una voz firme. «He escuchado su canción», dijo el hombre. «He sentido su verdad». Para sorpresa de todos, bajó su brazo. «No dispararía. No hoy». Valentina lo miró con compasión. «No eres mi enemigo», dijo con voz suave. «Eres el eco de un pasado al que nunca pertenecí por completo». Y así, bajo la luz de la luna, con la guitarra como testigo, sellaron una tregua. No fue un perdón fácil ni rápido, pero fue un acuerdo, que la historia no se repetirá, que sus espíritus podrán descansar, y que la memoria de Valentina y Alejandro vivirá a través de las notas de Mateo. Mateo pasó la noche en la casa de Valentina. Al amanecer, la acompañó al jardín, donde las flores parecían susurrar su bienvenida. Le entregó la llave que había traído, conmovido por su peso simbólico. «Esto es para ti», dijo. «No es ya solo una llave física, es la llave de tu pasado, de nuestra historia». Valentina la apretó entre sus manos arrugadas y sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias, hijo mío», susurró. «Gracias por regresar». Cuando el sol se alzó completamente, bañando todo con su luz dorada, Mateo supo que su vida había cambiado para siempre. No solo porque había descubierto su origen, sino porque había reconstruido algo que creía perdido para siempre. Su guitarra ya no era solo su compañera de música, sino el puente entre generaciones, entre amores clandestinos y promesas cumplidas. Antes de partir, Valentina lo abrazó fuerte y dijo: «Ve y cuenta nuestra historia. Que el mundo sepa que el amor verdadero puede desafiar el tiempo, que las promesas pueden resistir décadas, que la música puede sanar lo que la distancia rompió». Y así, con las cartas en su maleta, con la llave en su bolsillo, y con la guitarra colgada al hombro, Mateo emprendió el camino de regreso a Sevilla. Pero esta vez no volvía él mismo, regresaba con una misión, con una verdad, con un legado. Te invito, querido oyente, si estás al otro lado, a suscribirte a este canal, Historias con Habas, para que más personas conozcan esta leyenda de amor, sacrificio y redención. Comparte este video, déjale un me gusta y escribe en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Porque así, con cada susurro de guitarra, podemos mantener viva la llama de Valentina y Alejandro, para siempre.